Dios te bendiga. Soy el pastor Roy Nelson Forbes. Ahora voy a continuar con el relato de mi testimonio, de la historia de mi vida. En el primer video les comenté que a los 3 años yo me enfermé, de tal manera que no podría hacer las tareas que un niño de mi edad lo hacía. De vez en cuando me sentía bien, acompañaba a mis padres y a mis amiguitos a buscar mango cerca de la casa. O también íbamos a coger cangrejo con un adulto o con mis padres. Pero ha habido momentos cuando yo no podría salir de la casa para hacer nada por la enfermedad, con dolores en las articulaciones, las inflamaciones de las coyunturas de mis extremidades. No me permitía hacer todo en cuanto un niño como yo quería hacer. Ahora les voy a comentar, cuando ya tengo como 9, 10 años, me fui a vivir con una tía de nombre Alda Nelson. Ahora estoy en el Cove, Loma Cove. Lo primero que aprendí a hacer con mi tía era ser cobrador de bus. En un bus, ella tenía un bus y yo trabajaba por la mañana como cobrador y por la tarde salía para la escuela. Y así transcurrió varios años en mi vida, trabajando en un bus y estudiando. También tenía como tarea en ese entonces ir a la finca en cuanto a cargar cocos y todas esas cosas que los niños hacíamos. Recogíamos los cocos cuando los tumbaban y lo cargábamos en un caballo. Eso era parte de mi vida, era parte de mi trabajo. Pero yo les cuento que todavía seguía con dolores, no como antes, que cada rato se me desprendía las coyunturas de mis extremidades, sino de vez en cuando me pasaba, pero no tan intensamente, pero seguía con el dolor. Un día, un domingo, como yo acostumbraba a llevar a mi tía a la iglesia, porque ella era una persona inválida, entonces yo la acompañaba a la iglesia. Aunque yo acostumbraba a ir a la escuela bíblica vacacional y a la escuela dominical, pero ahora estoy entre los adultos. Y les comento que tenían como invitado ese domingo a un evangelista de Estados Unidos. Hoy puedo decir un evangelista. En ese entonces lo decíamos pastor, pero era un evangelista que iba de lugares en lugares predicando la palabra de Dios. Entonces, este hombre empezó a predicar sobre la segunda venida de Jesucristo. No me olvidaré de ese sermón. Él predicaba sobre la segunda venida de Jesucristo, pero su prédica era muy fuerte y hablaba de algunas de las cosas que acontecería, que iban a servir como antesala de la segunda venida de Jesucristo. Yo no sabía todas esas cosas, no lo había escuchado antes. Fue en ese momento que empecé a escuchar de algunas de las cosas que iba a acontecer antes de la venida de Jesucristo. Entre algunas de las cosas que decía este hombre era de que todos aquellos que no habían aceptado a Cristo Jesús se iban a quedar. No iban para el cielo, sino que iban a quedar. Pero las personas que estaban salvas, las personas que tenían a Cristo Jesús como Señor y Salvador, esas personas irían con Jesús en su segunda venida. Esas cosas me impresionó y yo empecé a cuestionarme si yo estaba salvo o no, si yo iba para el cielo o no. Esa misma noche, el domingo por la noche, tarde de noche, empezó a llover, relámpago, trueno, pero fuerte. Yo me empecé a imaginar que aquí ahora viene Jesucristo y yo no estoy listo. Y eso me
me impresionó tanto que yo empecé a razonar, empecé a pensar, bueno, yo no estoy salvo, porque no había recibido a Cristo Jesús en mi corazón todavía. Entonces yo decía, yo no estoy salvo, pero mi tía sí está salva. Le decía que tenía como unos 9, 10 años en ese entonces. Entonces yo empecé a pensar, como mi tía está salva, si yo me agarro de mi tía, entonces yo me iría con él. Y eso fue lo que pasó. Yo me tiré a la cama de mi tía y yo la agarré, la apreté. Y ella me preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Yo le dije, a mí me parece que va a venir Jesús y yo no estoy salvo y yo me quiero ir con él. Entonces, como usted es salva, usted es creyente, usted va a ir. Entonces, para que yo no me quedo, yo me voy a agarrar a usted y me voy con usted al cielo. Entonces ella me explicó que no funciona así. Usted tiene que aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Si usted no hace eso, aunque está agarrado de mí, yo me voy y usted se quedará. Eso me impresionó también, porque ahí me veía como una persona perdida. Ahora, el domingo siguiente, yo me fui a la iglesia con mi mente preparada para recibir a Cristo Jesús. Aunque en ese momento, cuando mi tía me hablaba, yo decidí recibir a Cristo Jesús en mi corazón. Pero la costumbre en ese entonces, que la persona debería dar fe de su creencia, debería salir de su asiento después de la prédica del pastor, subir hasta la plataforma donde está el púlpito, caminar hasta allá y decir al pastor que vengo a entregar mi vida a Cristo Jesús, que recibo a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Ese domingo, cuando el pastor terminó de predicar, yo decidí ir hacia allá, pero no podía moverme de mi asiento. Estaba nervioso, sentía como si alguien me estaba agarrando y no podría avanzar. No podría ni siquiera levantarme para avanzar e irme hacia la plataforma para decir al pastor que estoy aquí para recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No lo pude hacer. Entonces empecé a llorar porque estaba luchando. Y me acuerdo bien, había una anciana que estaba a mi lado. Mi tía estaba en una silla de rueda a mi lado y había otra señora, estaba en medio de mi tía y una anciana. La anciana me preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes? Yo le dije que yo quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, pero no puedo salir del asiento, ni siquiera me puedo levantar. Entonces la señora me agarró de la mano y me dijo, yo te acompaño. Y ella me acompañó hacia la plataforma, pero en ese camino fue una eternidad. Fue como si estaba caminando 1 hora y no podría llegar. No podría llegar para estar frente al pastor, para decirle, yo vengo a entregar mi corazón, vengo a entregar mi vida a Cristo Jesús. No lo podría hacer. Pero llegué, esforzándome, llegué. Y cuando llegué donde el pastor, la señora se devolvió y me dejó ahí frente al pastor. El pastor me preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Yo estaba llorando todavía. Y el pastor me preguntó 2 o 3 veces, ¿qué puedo hacer por ti? Yo les dije, vengo a entregar mi corazón a Cristo Jesús. Entonces él oró por mí y me hizo repetir detrás de él, y yo recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Eso fue un momento de liberación para mí. Fue un momento extraordinario, un momento muy especial, porque después que yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón, sentí sentí libre. Toda la opresión fuera como si se cayó de mí y me sentí libre. Así pudo regresar a la banca, y luego se despidió el servicio. Me llamaron para anotar mi nombre
para empezar en ese entonces, se tenía que hacer un curso larguísimo de discipulado. Eso era mínimo 6 meses de curso de discipulado. Yo empecé mi discipulado, pero me bauticé como 1 año después. Tenía que conocer todos los principios bíblicos en cuanto a la doctrina básica del cristianismo. Y así fue que yo empecé mi camino de aprendizaje de los primeros pasos con Cristo Jesús. Y yo puedo decir hoy a los que me están escuchando, no es como ahora que muchas personas dicen que aceptan a Cristo Jesús, pero no hay una manifestación de que lo hagan. En ese entonces se tenía que manifestarlo públicamente, que toda la gente de la iglesia se da cuenta que uno ha dado un paso. Y eso demanda de valentía, demanda de una decisión firme, porque ya todo el mundo va a saber que Roy entregó su vida a Cristo Jesús, y a partir de ahí todos los miembros de la iglesia estarán pendientes de Roy para ver cómo va a vivir, no solamente después del bautizo, en el momento que alguien haga la manifestación pública de que recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Todo el mundo está pendiente. Y así fue mi vida. Hice mi curso de bautismo, de doctrina, de los principios básicos del cristianismo. Y como 1 año después me bauticé. Después de esto empezó cosas pero muy especiales en mi vida. Yo creo sinceramente es necesario el bautizo en agua. Yo lo creo. No creo que eso salva a la persona, pero creo que es un compromiso adquirido no solamente con Dios, sino también con la iglesia. Por eso yo promuevo y animo a los que hayan recibido a Cristo Jesús, no sean desobedientes, sino que toma la decisión. Debes tomar la decisión de bautizarse en agua, porque eso es un acto de obediencia hacia Dios Padre Todopoderoso. En el próximo video les estaré hablando sobre una experiencia que hoy día dicen sobrenatural. Una experiencia que tuve estando en el servicio, un servicio que normalmente transcurría normal. Un servicio de aproximadamente 150 personas. Pero algo muy especial sucedió ahí. Entonces, amados, muchas gracias y espero que me acompañen en el tercer video, donde voy a relatarle la experiencia sobrenatural que tuve con Dios cuando Él me visitó y habló a través de mí. Eso es sensacional y le estoy invitando para que esté pendiente del próximo video, porque va a ser de gran bendición. Dios le bendiga y muchas gracias por estar conmigo a esta hora. Hasta una nueva oportunidad. Dios te bendiga. Jesucristo es la verdad, para siempre será la verdad, porque lo fue también. Jesucristo es la verdad.